¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Nuevamente aquí en el ruedo para poder comentar los últimos acontecimientos de la semana, aquí en Contracara, programa que se transmite vía UPC TV. Bien, parece que tenemos para rato, ¿no? Bueno, por lo menos estamos esperando la famosa cresta de la curva, ¿no? La Llegar a cresta de la aquella curva. meseta a la que tenemos que llegar, ¿no? Sí, un poco complicado, ¿no? Porque incluso ya la discusión en algunos países está girando hacia otro tipo de conceptos, ¿no? Hablan que esto va a durar para rato y que por lo tanto más bien los países deberían diseñar protocolos de convivencia con el coronavirus, que ya es un enfoque totalmente distinto a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Bueno, tenemos que rediseñar esa convivencia social entre nosotros, ¿no es cierto? Pero también, como tú dices, tenemos que acostumbrarnos a que el coronavirus está aquí para quedarse, como muchos han dicho, hasta que tengamos una vacuna que realmente funcione, Manuel. Una Y claro, vacuna o un tratamiento o un también es la otra tratamiento. opción. Ahora, lo otro es que algunos países ya están hablando de ir dejando este confinamiento poco a poco. España ya lo ha hecho con la salida de los niños, aunque fue el primer día un poquito caótico, ¿no es cierto? Muchas imágenes con niños sin mascarilla, padres sin mascarilla, chicos jugando fútbol. Bueno, es que eso todavía no se puede hacer. No, Pero pues. poco a poco en algunos países ya están pensando en reactivar algunos sectores económicos. Y en el Perú vamos a tener que hablar de eso en algún momento, pero creo que todavía es muy pronto, creo. Sí, además hay algo que hay que aclarar. Cada país es una realidad distinta. Totalmente. Nuestro país, por ejemplo, hay un sector poblacional que no tiene agua potable y se está pidiendo que se den las manos y no tienen acceso, al menos de manera fácil, para el agua potable y tener una higiene apropiada. Número Ujú. uno. También tenemos un alto índice de personas que tienen problemas de alimentación, la anemia. Entonces, son condiciones difíciles para un contexto de esta naturaleza donde tenemos a un virus que nos está, digamos, acechando. Entonces, si esta gente sale libremente a la calle, ¿tú te imaginas los niveles de impacto? Sin duda. Y hay otra cosa, Manuel, y es que la realidad nos golpea duro cuando nos damos cuenta que en los últimos 30, 40, 50 años, y no estoy hablando de ningún partido político, de ningún presidente, sino que nadie se ha ocupado realmente de la sanidad pública, de los hospitales, de tenerlos listos. Y esta cuarentena, como lo explicó Vizcarra en su momento, el presidente Vizcarra, nos ayudó de alguna manera a ir equipando los hospitales con camas UCI, ¿no? Con respiradores mecánicos, Exacto. porque teníamos poco más de 100. Ahora es verdad que tenemos un poquito más de 700 y eso, pero estamos hablando de un país de 32 millones de habitantes, Manuel. Sí. No se había pensado eso antes, no por el coronavirus, sino en cualquier situación. Mira, preparando el programa nosotros estábamos conversando y si no me equivoco habíamos hablado de 165 camas UCI disponibles para Claro, pacientes coronavirus. En un eso al país de principio, 30 millones de habitantes no eso al, significa mucho, ¿no? eso al inicio de semana, ¿no es cierto? Sí. Eso se iba a ir acortando a medida que vayan entrando pacientes. El hecho es que ya, digamos, estamos llegando peligrosamente a los 1.000 muertos, ¿no es cierto? Y bueno, esto iba a ocurrir, por supuesto, pero el Perú es uno de los países más afectados en la región. Estamos tratando, por supuesto, hay especialistas en el gobierno que tienen que ayudar y que saben, yo Mm. supongo que saben hay este comando también del COVID-19 que está trabajando. Tenemos que tener cierta confianza. Lo que no ayuda son, increíbles, ¿no, Manuel? Algunos ex congresistas que parece ser que recién se enteran que existe una sanidad pública, ¿no? Porque todo lo critican, pero tuvieron muchos años para hacer algo incluso ex ministros, ¿no? Ujú. Ahora, mira, para también dar cierto tipo de información alentadora, ¿ya? Ha ocurrido en otro Eso. país, pero puede ser también un modelo en ciertos aspectos a seguir. El caso de Nueva Zelanda. Nueva Sí. Zelanda ha aplanado prácticamente esa tendencia de expansión de contagio. Según dicen, ya no hay nuevos contagiados en Nueva Zelanda. Sin embargo, sus autoridades políticas han manifestado que gradualmente van a ir flexibilizando
la vida, digamos, en su país, que de Mm. golpe la gente no va a salir y va a asumir que todo está bien. No, 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 porque, no, claro que porque no. pueden retroceder. Sin embargo, si Nueva Zelanda ha podido neutralizar la expansión del coronavirus, quiere decir que hay métodos que son eficientes y que si uno tiene, digamos, en todo caso, los recursos suficientes y la inteligencia suficiente, ¿ok? Porque es importante acá tener medidas lúcidas, se podría en todo caso también ir Ya, avanzando. ya. Y también avanzaríamos, Emanuel, si no tenemos que hacer colas para esperar y comprar cerveza, ¿no es cierto? Como ocurrió en Así unas es. imágenes y yo sospecho, ¿ah? Que los neozelandeses son un poquito más disciplinados que muchos otros en el mundo. No digo que los peruanos, digo que en otras partes del mundo, ¿no? Es que, Martín, Pero en eso fin, va a ser parte de la próxima discusión. Los exacto. protocolos de cuidado que va a tener el ciudadano, porque sí, de pronto yo supongo que acá 2 semanas o un mes van a tener que flexibilizar la salida de las personas, Sí, claro. porque tampoco se va a aguantar porque no es sostenible. Van a tener que empezar a activar ciertos sectores económicos para evitar justamente problemas de otra naturaleza. Mm, Y ahí es así donde la es, gente va a tener que tener un comportamiento responsable. De lo así contrario, se va a es. ver expuesta. Manuel, hablando ya del programa de hoy, vamos a hablar con dos personas especialistas en sus rubros, porque también tenemos que hablar otros sectores que se han visto complicados, ¿no? Perjudicados con esta situación. Primero vamos a hablar con Enzo Pimentel, que es docente Sí, UPC, Manuel, y coach ejecutivo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de varias cosas, de lo que significa la convivencia, cómo vamos a ir saliendo poco a poco de esta situación. Y luego vamos a hablar también con Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro, un sector que uh-huh. claramente está sufriendo mucho también los efectos de esta cuarentena. Claro, es una industria, por ejemplo, que está muy esperanzada en la Feria del Libro de mitad de año, ¿no? De Así julio. es. Vamos a ver Bueno, qué bajo ocurre. estas condiciones, todas Sí, las pues. cosas van variando, ¿no? Manuel, te propongo hacer una pausa y luego volvemos con la primera entrevista con Enzo Pimentel. Volvemos, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enzo. Un gusto estar ¿Cómo contigo. están? ¿Cómo están, Martín? ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo estás? ¿Cómo se van? Bueno, en principio estamos confinados. Y justamente Bueno, a sí, partir de ese confinamiento queríamos conversar contigo. A ver, sí. la premisa del programa, al menos para Ujú. la entrevista, era que cómo nos tenemos que preparar cuando esto termine. Sin embargo, con los últimos acontecimientos periodísticos, vamos conjeturando que esto va a tener para rato. Así que Ujú. vamos a cambiar un poquito la orientación. ¿Cómo nos tenemos que preparar para convivir con el coronavirus? Porque por las últimas informaciones, a ver, el tema de la vacuna o tratamientos que puedan ser eficientes va a tardar un poco. Entonces estamos obligados a una convivencia. ¿Cómo se Exacto. maneja la presión frente a situaciones en las cuales no tenemos control, Enzo? Desde tu experiencia profesional, ¿cómo lo abordas? Ya, yo creo que el punto de partida acá es lo que llamamos, y es importante precisarlo, la aceptación incondicional de la realidad, ¿sí? Que no es sinónimo de resignación, porque la resignación es tirar la toalla. La Ujú. resignación es entregarnos a la suerte de lo que pueda pasar y eso significa, si hablamos de resignación, significa que es, bueno, a lo que pase y bueno, pues ya no puedo más, perdí, que me agarre como venga. Claro. Y esa no es la idea. El punto de partida acá es, como digo, la aceptación incondicional de la realidad. Es una premisa que nos hace aterrizar en la perspectiva optimista realista. ¿Eso qué significa? Simplemente pensar, esto es lo que hay, esto está sucediendo. Porque todos sabemos que somos resistentes al cambio. Claro, Ujú. tal vez lo único constante es el cambio, dicen algunos. Bien, Ujú. esto está sucediendo. Y los comunes mortales, silvestres, pedestres, no lo vamos a poder cambiar. Si esto es una pandemia, lo es. Si esto es una enfermedad, también lo es. Si esto es contagioso, también lo es. Si esto puede tomar y enfermar a algún pariente nuestro, también puede suceder. E inclusive hasta tomando tus previsiones. Que esto está afectando fuerte y trágicamente a la economía de muchas familias,
También eso es cierto. Claro, tú dices, bueno, entonces sufrimos. No. Es comprensible que a todos nos duela, nos impacte, nos dé rabia, nos frustre. Es cierto. El punto está en que tenemos que preguntarnos, tal vez sería interesante que hiciésemos la pregunta, bueno, si está sucediendo, ¿no será mejor aceptar que está sucediendo y hay cosas incontrolables y cuáles son las controlables? Ujú. Exacto. Enzo, pero Sí, es un Martín. consuelo de alguna manera, y ya sabemos el dicho de consuelo de muchos, consuelo de tontos, ¿no es cierto? Pero Sí. es un consuelo saber que esto no es algo que nos ocurre solamente a nosotros, sino a nivel regional y a nivel global, o eso no ayuda mucho que digamos. Eso es un juego subjetivo, puede Ujú. ayudarnos, pero relativicemos. Sí, le está pasando, por decir, por lo que leía, hay alrededor de 2.400 millones de personas sin empleo en el planeta. Ujú. Sí, pero son 2.400 millones de personas que yo no conozco. Claro. Háblame de mi realidad. Y mi realidad es que tal vez estoy con el sueldo al 50%, tal vez soy independiente y no me toca ninguna de las facilidades que está estableciendo el gobierno. Bueno, pues esta es mi realidad. Claro. Entonces, hasta cierto momento puede ayudarnos este asunto de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como se dice. Pero bueno, esta es mi realidad. Y Claro. tiene Ahora, algún sentido también, que me resista a mi realidad, tiene sentido que me resista a ella y que siga victimizándome y culpando a todo el mundo y Claro. solamente me quede en el lado del sufrimiento. ¿Cuál es la utilidad? claro, en este contexto de dificultad extrema, es importante también que cada persona identifique, una vez pasado esa etapa de negación y esa etapa también de Ujú. sufrimiento o autoflagelo, Claro. cierto tipo de alternativas para ir poco a poco acomodándose a un nuevo escenario, ¿no? Es decir, empezar a dar respuestas de resiliencia. Exacto. Sin embargo, la resiliencia no es posible de convertirse en una emoción en mí, porque recordemos que nosotros no podemos controlar las emociones, pero podemos regularlas desde nuestro pensamiento. Lo que pensamos de los hechos y de lo que nos pasa, tal vez nos lleven o al sufrimiento o a sobreponernos y salir adelante. Ujú. ¿Sí? La resiliencia no es posible que exista en nosotros si es que no hacemos, para comenzar, el ejercicio de aceptar que existe una realidad que tiene cosas controlables y otras cosas incontrolables. El Claro. que es resiliente no es solamente un tema de punche y vamos arriba y todos podemos, es muy bien. Esto está pasando y de esto no puedo manejarlo. Esto me rebasa. Y este otro tema, a ver, aquí sí puedo, esto sé, esto tengo, esto poco que tengo, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo no malgasto? ¿Cómo no me desgasto tratando de que todo vuelva a la normalidad? Porque hay mucha gente que está tratando de que esto sea normal. También parte de la aceptación de esta situación es que esto no es normal. Ujú. O sea, ustedes, nosotros, todos los que nos puedan ver, esto no es normal. Que estés en tu casa y no puedas salir no es normal. Entonces, aceptemos que no es normal. Bueno, Ahora, desde esta anormalidad, ¿qué puedo hacer? ujú. Ahora, Martín. una manera de explicar lo que está sucediendo es que nunca, y tomando como base la pregunta de Manuel, nunca se había hablado tanto de resiliencia, ¿no? Todo el mundo habla de resiliencia ahora, ¿no? Y esto Exacto. demuestra claramente qué es lo que estamos pasando. Ajá, ajá. Y es como que se ha puesto, junto con el estrés, es la otra emoción que se ha puesto de También, moda, ¿no? también, Claro, o sea, también. que digamos que no existen las emociones de moda, pero desde los años 90 se empezó a hablar del boom del estrés como enfermedad moderna del siglo XXI, pero esta apareció también a la escena y tal vez está bien, porque es la que hace balance en este Ujú. asunto. Muy bien, desarrollemos Ahora, resiliencia. Pero la gente no sabe, Manolo Martín, la gente no sabe que la tiene. La Ujú. gente no sabe bueno, que la ha usado en momentos de no su sabe que vida. la, disculpa Enzo que te corte el Mm, concepto que estás desarrollando, pero no sabe que la tiene porque no han sido educados en cuanto a el ámbito emocional. Entonces, hoy, ahora que estamos sufriendo una crisis que nos rebasa, es el momento apropiado para aproximarse, ¿no?, a este tipo de herramienta y poder poco a poco ir gestionando mejor nuestra realidad emocional. Porque en los colegios no hay un exacto, curso de gestión emocional, No, ¿no? pues. no Entonces hay. los chicos ingresan a la Exacto. educación superior muchas veces sin tener un control o un manejo apropiado de su propia emocionalidad.
hay gente de 50 años que tampoco la tiene y de 60 y 70. Entonces, ahora, justamente con esta crisis, pues bueno, creo que es el momento, ¿no? Al menos de acercarse. Vamos a hacer un ejercicio también desde la perspectiva de la aceptación de la realidad. Cuando esto pase y todos volvamos a esa otra normalidad que aparezca de aquí a un año o año y medio, porque efectivamente, como tú decías, Manolo, la vacuna o las vacunas que se encuentren, porque seguramente también ahí tenemos a los laboratorios compitiendo por quién la saca primero. Exacto. Lo que suceda después de ese año, año y medio, año 6 meses o lo que fuera, va a ser otra normalidad. Para algunos va a ser prácticamente lo mismo otra vez y van a retomar su propio estándar de vida o van a tratar de recuperar su estándar de vida el que tuvieron antes de todo esto. Y seguramente una parte de la gente va a tratar de ver qué hace con sus vidas sobre la base del aprendizaje. Porque las personas se vuelven más resilientes en la medida en que también, desde la aceptación incondicional de la realidad, entienden que hay cosas que podrían haber aprendido y hay cosas que hay que hacer de un modo distinto. Pero lo que sí es muy cierto es que otro tanto de gente no va a aprender nada más que lo que vivió y esto va a volver a ser su vida como antes lo más posible. Y otros aprenderán que tienen que gestionar mejor sus emociones, porque esto es una situación límite. Pero sí es muy cierto. Leía en el verano del 2017 que me parece que los españoles estaban incorporando la currícula desde primaria, algún curso vinculado con educación emocional. Nosotros no la tenemos y tampoco es una cosa predominante en el planeta, porque hagamos memoria de la historia del conocimiento y de la ciencia, estamos marcados por el racionalismo y pensamos que el ser humano es un ser racional que además siente, cuando en realidad está demostrado que es al revés. Somos seres emocionales que razonamos. Y además son cosas que van juntas, son primas Bueno, hermanas. el 80% de nuestras decisiones están basadas básicamente en nuestra emocionalidad. Exacto, y hace poco, entre las investigaciones que se han estado haciendo en paralelo a todos los intentos por descubrir cómo resolver el caso del COVID-19, también un proyecto de investigación descubrió que en el intestino delgado hay neuronas, son parte del sistema emocional. Entonces, tenemos neuronas en el estómago, tenemos neuronas en el corazón, además de las neuronas en el cerebro propiamente dicho. Somos seres emocionales. Tendríamos que aprender a desarrollar mucho más esto. Entonces ahí me detengo y me pongo a pensar, bueno, ¿y cómo? Si no puedes por tu propia cuenta, creo que algo que debería ser canasta básica, como algunos dicen por ahí, Claro. es también recurrir a ayuda. Si no puedes solo, busca ayuda. Que la ayuda en lo emocional, la ayuda profesional, el soporte emocional, no es para locos, es para quien quiere encontrar calidad y vida emocional, que es la base de tal vez nuestra vida real. Y tal Enzo, vez esto nos manda el mensaje, ¿no? sí. Enzo, acabado esta crisis, que como decíamos antes, no sabemos con qué fecha podremos determinar eso, ¿cómo te imaginas Sí. tú tu trabajo como coach ejecutivo, ¿no es cierto? Porque, claro, las personas que se dedican a esto, como tú, van a ver multiplicadas sus ocupaciones porque hay mucha gente que va a necesitar ese tipo de orientación, ¿no? Sí, bueno, está pasándonos ahora mismo, ¿ya? Digo, está Ok, pasándonos porque también junto con mi esposa trabajamos en este tema de coaching ejecutivo, life coach y todo esto. Y una parte de nuestros pacientes, los que pueden también económicamente, porque eso es también un tema real, se han animado a pasar a las sesiones virtuales. Pero lo que vemos es que sí, pues hay una necesidad por el soporte emocional en esta onda que planteabas, Manolo, que la gente está descubriendo que esto también está dentro de uno. claro. Y tal vez, un poco retornando a lo que planteaba hace un rato, tal vez una parte de la gente se dé cuenta que, caramba, esto sí también necesita soporte, esto también necesita ayuda, no solamente la parte material, sino esta parte también. Entonces yo creo que va a haber una porción de gente, una porción, no sé cuánta, que se va a dar cuenta que junto con los cursos online, con sus cursos de inglés o sus cursos de sus webinars, de lo que sea, también va a tener que recurrir, tal vez mucho más que antes, a esta dimensión emocional que antes le parecía que era accesoria y que solamente afloraba cuando estabas con mucha rabia o con mucha tristeza y que estás Claro. tratando de que se te pase, ¿no? Ahora, Enzo, justamente en relación a tu actividad profesional, yo tengo una duda que me Sí. gustaría que me la despejes desde tu
propio ámbito profesional. Es cierto, Bien. creo que es el momento para que muchas personas que sientan que necesitan ayuda en el campo de lo Ujú. emocional acudan a profesionales. Pero tenemos, Sí, por ejemplo, psicoanalistas, tenemos psicólogos, especialistas en coach emocional como tú. ¿Qué diferencias hay entre estas vertientes profesionales? Y te lo pregunto para que también quienes nos ven, quienes nos escuchan, tengan bien en claro a quién tienen que acudir según también su realidad emocional, ¿no? Claro. claro. En la escuela en O el donde yo fui psiquiatra también, formado, que es el que, perdón, claro, o el psiquiatra que es claro, el que prescribe, por ejemplo, medicamento, que no puede ser un claro, psicólogo, a no lo nivel puede ser un clínico. coach. Exacto. Exactamente, que eso también es una dimensión importante a definir, ¿no? En la escuela que yo fui formado, que está basada en la escuela de Albert Ellis, ¿no? En la corriente de la terapia racional emotiva cognitiva, eh, el fundamento aquí es que todas las ramas de acompañamiento especializado de parte de un especialista, todas son válidas. El asunto está con cuál se siente cómodo el coachee o el paciente, Claro. porque hay gente a la que le sirve mucho el psicoanálisis, porque hay personas que sienten que entendiendo su pasado, que ese es básicamente el eje del psicoanálisis, ¿no? El eje del Mm, psicoanálisis es entender mi pasado, mi historia previa, como razón que genera lo que soy yo ahora y lo que explica por qué soy comporto, eso le sirve a un público, a una porción de la gente. Entonces, si eso le sirve a una persona, perfecto, ir hacia el mundo del psicoanálisis. Hay otra gente que se vuelca hacia el campo de la psicología y se sienten cómodos con un psicólogo como apoyo profesional, como soporte profesional, porque este entender la parte conductual ya les es suficiente. ¿Cómo me comporto para que esto no me incomode? Entonces un psicólogo en una orientación conductista lo puede ayudar y le sirve. Es más, en el campo del coaching hay muchas dimensiones, porque está el coaching ontológico o está este Claro. coaching que hago yo, que es el coaching basado en la terapia racional emotiva cognitiva, que tienen giros distintos, porque el coaching ontológico, que es el ontológico, que es el más conocido, el más difundido, sobre todo enfatiza en, a ver, yo quiero tener un plan de vida, qué cosas tengo que hacer para desarrollarme como persona Ujú. y el soporte de eso está en lo emocional, es decir, un soporte emocional motivacional, orientativo, estabilizador. Mientras que el coaching en donde yo trabajo y me desenvuelvo es uno en donde entendemos que hay una triada entre la conducta, la emoción y el pensamiento que tiene que ser ayudado a regularse, a autorregularse. Ujú. Entonces, creo que cualquier vertiente sirve en la medida en que el paciente se sienta cómodo en ella. No creo poder decir que hay una mejor que la otra. Lo Son que casos creo es que el diferentes, eje cada es un la persona. caso, claro, Claro, claro. el eje es la persona. Claro, yo también conozco gente que ha venido a mi consultorio porque no se hallaron con un psicólogo o un psiquiatra. Pero también podría suceder a la inversa, que no se hallaran conmigo y que les sirva más un psicólogo. Ahora, la dimensión psiquiátrica es una cosa totalmente, digamos, paralela, porque sí me ha pasado decirle a algún paciente, me gustaría que conversaras con un psiquiatra y vieras si es que necesitas medicación. Claro. Claro, porque esa es Bien. dimensión ya de volver a la estabilidad bioquímica a un paciente o que tenga que hacerse test y evaluaciones y pruebas para que determine si tiene alguna deficiencia Ujú. bioquímica, glandular, que tiene que ser estabilizada, si no, yo no lo puedo ayudar en la parte emocional, en la Claro. parte cognitiva. Pues Enzo Pimentel, muchas gracias por estar con nosotros en Contracara de No, por UPC favor. TV. Seguramente vamos a volver a llamarte porque esto tiene para rato y seguramente Manuel y yo tendremos aún más preguntas. Pero muchas gracias. No, no, muchas al gracias, contrario, a Enzo. ustedes. Yo creo que unas palabras finales al Claro. propósito de esto, creo que serían, eh, esto no va a durar todo el tiempo, ¿sí? Y nosotros somos los que elegimos cómo sentirnos frente a las situaciones. Entonces, Ok. a quienes nos están viendo, ustedes tienen el poder de elegir cómo se quieren sentir frente a las situaciones. Lo pueden decidir. Así como deciden si tomarse un café o una leche o un yogur, también pueden elegir conversar con sus emociones. Le pueden decir a la emoción que los está perturbando y fastidiando mucho, le pueden decir, a ver, rabia, ¿para qué estás aquí? Claro. ¿De qué me estás sirviendo? No me sirves. Entonces, ¿qué? Bienvenida a la tranquilidad. Somos los que podemos regular nuestras emociones.
Pues con esa reflexión lo dejamos. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias, Enzo. A ustedes. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Manuel. Chao, chao. Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, Manuel, acabamos de hablar con Enzo Pimentel. Yo creo que es una charla interesante y además yo claramente me quedaría con el mensaje final, ¿no? Nosotros somos capaces de sobreponernos, a una situación como esta si es que nos convencemos de cómo queremos sentirnos, ¿no es cierto? Así es, nosotros decidimos cómo reorientar en todo caso nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras actitudes, y eso influye en la manera como nos vamos a sentir. Y la gente lo tiene que hacer porque va a ser la mejor manera de poder tener una salud mental, ¿no? En un contexto, sí, pues que es hostil, en un contexto difícil, inédito, como es no solamente el confinamiento, sino también la idea de que tenemos un virus que está rondando, que nos acecha, ¿no? Y eso obviamente también nos genera estrés. Uh-huh. Pero no podemos vivir todo el día asustados. No, ¿por qué no? Tenemos que decidir cuidarnos, ¿no? Con las recomendaciones que nos han dado de parte del gobierno, Ministerio de Salud, en fin. Luego tiene repercusiones en nuestra salud, pues, ¿no? Con Exacto. el estrés, oye, eso puede repercutir mal. Así que, Manuel, empieza a sentirte bien, hombre, vamos a salir de esta. Claro, que la gente haga ejercicio en la mañana, se relaje un poquito. El ejercicio ayuda mucho, muchísimo. Mucho. ¿No? Manuel, pero hay sectores muchos sectores lo están pasando muy mal, ¿de acuerdo? Algunos peores que otros, como es evidente, pero un sector que claramente tiene dificultades también es el sector del libro. Claro, que es una industria, además, que en el Perú poco a poco ha ido adquiriendo cierto tipo de solidez, pero que aún todavía pues tiene sus problemas, y ahora que nos vamos aproximando pues a la mitad del año, ¿verdad? O sea, en julio, y acá unos mesecitos ya estamos en julio, así el tiempo pasa rápido, es la famosa feria del libro. Claro. Pero bajo las condiciones en las que estamos, muchas cosas van a variar, lamentablemente, ¿no? Sin duda. Así que nada, Manuel, el equipo de Contracara habló también con Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Así que te propongo que con todos veamos esa entrevista y luego regresamos. Listo. Vamos. La situación de nuestro sector, poco a poco, con cada día que pasa, se va incrementando para el lado negativo, ¿no? O sea, un día que no se sale a la venta a través del delivery o a través de otra fórmula que se pueda programar, que se pueda gestar, es una situación crítica, una situación muy delicada, porque si nosotros vemos la situación de nuestras editoriales, de nuestras distribuidoras, en fin, estamos con un almacenaje de lo que se planificaba circular en este año, que está prácticamente en los depósitos, en los almacenes, no está siendo distribuido. Proyectos que estaban en pos de ser editados también han tenido que ser relegados. Y esto no solamente hablamos de la industria pequeña, estamos hablando de todas las empresas editoras vinculadas a esta situación. También el caso de algunas importadoras que tienen la mercadería que no la pueden retirar, que está en el Callao. En este panorama un poco desolador, en este panorama que se nos presenta muy complicado para nuestro sector, y sobre todo teniendo en consideración que somos un sector vinculado mucho a la cultura, que somos un sector vinculado mucho a la educación, y que tengan que ver y acceder tantos colegios, alumnos que en esta situación se encuentran trabajando a través de la faceta virtual, creo que es muy importante que se considere, que se tenga esa misma situación por el libro como un elemento de primera necesidad, para que ya pongamos, por lo menos, a ponerlo a la disponibilidad de los lectores posibles. Acabo de leer un artículo en el Clarín de Argentina que está funcionando perfectamente el sistema de delivery a través el sistema de la venta de los libros a través del delivery, y que se está levantando lentamente esa industria ya en Argentina, pese a que la situación anterior a la pandemia, económicamente hablando, no estaba igual que en nuestro país. Entonces, si nosotros estamos en trabajo, estamos en conversaciones
pero necesitamos el apoyo ya de toda la población civil que también considere que es oportuno que ya se puedan abrir estas puertas para que ya ustedes puedan acceder a la cultura a través de los libros. Tenemos una encuesta realizada no solamente para los socios de la Cámara Peruana de Libros, sino para nuestro sector en su mayor amplitud. Y esta encuesta está saliendo entre estos días, si no me equivoco, mañana o el día jueves ya se va a poner a circulación del dominio público, pero se está trabajando, bueno, mejor dicho, se ha trabajado ya en ello, ¿no? Una encuesta muy amplia que contemplan precisamente los daños, las posiciones de trabajo laborales, ¿no? Cuánta gente se va a quedar sin trabajo, porque ahorita si no estamos generando recursos ni para nosotros mismos, estamos en una situación muy, muy complicada. ¿Cuántos libros se van a dejar de publicar? Estimados de editoriales que son pequeñas, que de repente van a tener que desaparecer. Por eso creo que hemos vivido épocas de distanciamiento hacia nosotros, ¿no? Hacia la importancia de vida que tiene el libro, importancia histórica, importancia cultural, importancia educativa, y por qué no también importancia creativa, porque las personas mueven un poco más su capacidad de ficcionar, pues tienen que crear, y se crea a partir de una base, a partir de un conocimiento. Hemos estado viendo, bueno, si cualquier persona que es asiduo concurrente a nuestra feria se ha dado cuenta que año a año era más vistosa, tenía un montón de más gente, incluso algunos días no se podía transitar. Había ya acogido una importancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Hemos desplazado a Chile, nos encontramos dentro de la mira de muchos autores internacionales que quieren participar y que mantienen contacto con nosotros, y un público cautivo, ¿no? Unos lectores que ya nos siguen a través de las redes sociales, lectores que hemos visto que hacían colas interminables para llevarse una firma del autor de su predilección, incluso cuando la feria estaba cerrada. Entonces, teniendo todo este escenario, nosotros tenemos que ver la posibilidad de desarrollar acorde a nuestras posibilidades, acorde a nuestra situación real, y también contando con la participación del Ministerio de Cultura, porque de esta forma ayudaría a que este escenario, a que este ambiente festivo cultural que se desarrolla año a año, continúe desde esta otra forma, desde este otro ángulo del cual lo podamos ver. Definitivamente nuestra sociedad va a cambiar, los hábitos van a cambiar, y uno no sabe hacia qué lado se puedan dirigir estos hábitos, estas costumbres, ¿no? Pueden ser que plataformas de películas que pasan a través de la televisión, como puede ser Netflix, se incrementen, tengan un montón más de gente. Puede ser que espacios que son mucho más familiares de convivencia puedan ser escenarios donde compartan la lectura de libros, ya sea a través de las páginas, a través del PDF, a través de los ebooks o a través del libro físico. Pero esas costumbres se van a ir evaluando una vez que acabe todo esto, ¿no? Porque si bien es cierto, ahora sí estamos en un escenario donde estamos encerrados, donde estamos compartiendo el día a día con nuestros seres más allegados, compartiendo nuestras pasiones, porque si tu pasión es la lectura y estás leyendo, pues tus hijos, tu familia se rodea de eso. Definitivamente, tú lo has dicho, acabado este fenómeno, esta epidemia, esta pandemia, vamos a tener un escenario nuevo, un escenario distinto, pero lo que nosotros evaluamos es el ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar si cuando todo esto pase, todo esto transcurra, este problema ya se resuelva, y tengamos quebrada una industria con varias editoriales, varias librerías cerradas? El proceso de reposición, el proceso de nuevamente a desarrollar lo que ya se tenía avanzado va a tener un retroceso de muchísimos años. Es por eso que nosotros hacemos un llamado constante, siempre lo estamos repitiendo, para que de una vez podamos apresurar la salida del delivery en primera instancia de los libros, para que la cadena de pagos continúe, se restablezca,
para que nuestro sector, si está golpeado, no termine pues de un muro que se estaba construyendo, un castillo que se estaba elevando y poco a poco estamos viendo que va bajando, que va disminuyendo, que se está desmoronando. Y esto es responsabilidad de quienes nos dan la posibilidad de poder salir, ¿no? Estamos pidiendo a gritos que se nos considere en esta situación, en esta circunstancia de primera instancia. Acabamos de escuchar esta entrevista que le hizo el equipo de Contracara a Willy del Pozo, ¿no? Y claramente el sector del libro es un sector afectado también por toda esta crisis del coronavirus, ¿no? Sí, bueno, lo que esperamos es que poco a poco nos vayamos liberando de este confinamiento y los distintos sectores económicos del país puedan retornar, ¿no? Retornar a sus actividades y recuperarse. Eso es lo que decíamos. Y en el caso de la industria del libro, obviamente que también, ¿no? Sí, es fundamental. Sin duda. Muchos sectores que poco a poco van a ir volviendo, pero hay que volver, y si las autoridades permiten hacerlo, hay que hacerlo tranquilamente. Es decir, si un día nos dejan salir a la calle, no salgamos a la calle en mancha, pues porque Mira, claramente Martín, no es adecuado. Martín, para eso es lo que pienso yo, a título personal, el Estado tiene que hacer una campaña intensiva sobre protocolos de comportamiento en tiempos de coronavirus. Porque si no hay una campaña agresiva sobre esto, la verdad no va a funcionar. Estoy de acuerdo. No, eso es a título personal. Yo creo que el sentido común exige eso, Manuel. O sea que hay que impulsar. Ahora, vamos al otro lado de la historia, porque hay muchas iniciativas solidarias, Manuel. Y eso también habla bien de una sociedad, ¿de acuerdo? Está bien llamarnos la atención a todos, pero también es verdad que hay muchos colectivos que están ayudando a los demás, ¿no es cierto? Hay un banco de alimentos que está recolectando frutas, verduras, alimentos en general para donarlos. Y yo creo que son cosas que también hay que mencionar, Manuel, porque es importante, pues, ¿no? Sí, claro, es importante gratificarnos por las buenas acciones que los ciudadanos también realizan en medio de esta pandemia. Así es. Hay gente que necesita ayuda, ¿no? Claro. Y si se la brinda, va a ser muy bien recibida, porque hay personas que a veces ni siquiera pueden salir de sus casas, ¿no? Estamos hablando de personas de mucha edad que son un público o una población en riesgo. Hay personas que los ayudan justamente para comprar productos de primera necesidad y eso se valora mucho, ¿no? Y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. A las personas mayores hay que ayudarlas. Ellos es mejor que no salgan a la calle. Entonces, si podemos ayudar y echarle una mano al vecino y dejarle su compra en la puerta de la casa o del departamento, lo que sea, está muy bien. Y luego, Manuel, otra vez hay que felicitar a los profesores, ¿no es cierto? Que están pues haciendo un esfuerzo triple respecto a una situación normal, porque esta situación es extraordinaria. Estamos en clases virtuales, tanto en universidad como en colegios, ¿no es cierto?, públicos, privados, etcétera, e institutos superiores, ¿no?, técnicos. Y hay que felicitar a todos los profesores que se están esforzando mucho, y también a los alumnos, porque no se habla mucho de los alumnos, de los niños que siguen aguantando en sus casas, esperando pues el final de toda esta historia, y lo están haciendo de la mejor manera posible, niños, adolescentes, por supuesto, ¿no? Bueno, y también hay que felicitar a los estudiantes, Martín, porque claro, ellos también están haciendo bastantes esfuerzos para poder llevar a cabo sus clases y seguir justamente su vida académica para que no se vea interrumpida, ¿no? Efectivamente. El esfuerzo no es poco, porque ha habido que adaptarse a una nueva modalidad, ¿no?, de aprendizaje a través de las clases online. En principio el tema de la conectividad fallaba, pero poco a poco ha ido mejorando. Todo eso responde también a un esfuerzo de los estudiantes y con sus profesores para sacar adelante sus cursos, ¿no? Con todos los problemas técnicos que puedan tener, pero eso es comprensible y para cualquiera, ¿no? Sí, bueno, Martín, también otro tema importante son las pruebas moleculares que han estado desarrollando profesores, investigadores de la UPC y la Universidad Cayetano Heredia. Algo que va a ser muy importante porque de concretarse serían pruebas a menor costo, ¿no? Han calculado, si no me equivoco, 10 soles, más o menos, el promedio, ¿no?, de esta prueba, lo que costaría esa prueba, a diferencia, pues, de lo que cuestan estas pruebas que el gobierno compra en el exterior. Y además el tiempo que tarda en llegar, por supuesto, ¿no? Exacto. No solamente el precio, es el costo. Y ojo, el tiempo.
es el tiempo y el riesgo que los aviones sean confinados, ¿no? Y incauten el material médico. En otros países, claro, es verdad. Y Recuerda Manuel, que a Perú le pasó en Brasil, perdón, es verdad, le pasó claro. en Brasil, un avión fue detenido y no lo dejaban salir y querían confiscar el material médico porque muchos países están desesperados por material médico. Eso también hay que aclararlo porque hay perdóname Martín, hay muchas naciones que ya están actuando como cuatreros. No, Y ha pasado en Europa, ha pasado en Europa, ha pasado, no se sí. trata de eso, en Francia ha No, ocurrido también. así es, Y así además es. esos materiales médicos son pagados por diversas naciones. Y son de primerísima necesidad ahora mismo, urgentes, Claro. y que los estén confiscando como, ¿no? En fin. Manuel, desde aquí, además, desde Contracara, desde UPCTV, queremos mandarle un fuerte abrazo y nuestras condolencias Sí. a nuestra colega, amiga, docente también, Milagros Salazar, ¿no es cierto? En nombre de Úrsula Freund, decana de la facultad, en nombre de la universidad y, por supuesto, a nuestro nombre, En que nombre de somos nosotros. sus amigos, Exacto. ¿no es cierto? En fin, desearle mucha tranquilidad, un abrazo de la distancia. Su padre falleció justamente por COVID-19 hace unos días aquí en Lima y, por supuesto, es un momento muy duro para ella y desde aquí queremos mandarle muchísimos saludos. Así es, Martín. Un fuerte abrazo para Milagros Salazar. Así es. Y bueno, antes de terminar, Manuel, queríamos destacar dos caricaturas, ¿no? Siempre Susana Condado, nuestra productora, pues se esfuerza en conseguirnos las mejores caricaturas, acá las tengo. ¿no? Sí. La primera de ellas es yo creo que está muy bien, es a raíz de un hecho realmente repudiable, que son estos presuntos negociados de altos mandos de la policía en plena pandemia, ¿no es cierto? Y ahí está el diablo con la primera plana del periódico y en la siguiente viñeta dice se reserva el derecho de admisión, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera el diablo puede ser tan miserable. Exactamente, exactamente. Y la segunda, al menos en esta caricatura. Así es. Esta caricatura de Andrés Eddy le apareció esta semana en el diario El Comercio. Y además tenemos esta otra caricatura, Manuel, de también un momento vergonzoso, ¿no? Ocurrido en Piura. Esta es una caricatura de Quique Limaín Manta, que también ha aparecido en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, la gente haciendo colas para comprar cerveza, todos con sus mascarillas, la muerte ahí al final de la cola, porque se exponen para comprar un producto que no es de necesidad. ¿Cómo habrá sido, Manuel, es que un producto hasta el presidente Vizcarra les ha tenido para que llamar el esparcimiento? Totalmente, sí, totalmente. Acá la gente tiene que ser consciente. Pues si va a salir a las calles y va a exponer también su salud, tiene que ser por un asunto importante, ¿no? Así es. No pueden haber aglomeraciones y colas para comprar alcohol. O sea, creo que hay un asunto de priorizar. Increíble. ¿no? Sí, priorizar increíble. nuestras compras, con priorizar además nuestros tiempos y nuestros espacios. Aquí definitivamente pues, hay una falta de educación. Me cortes, Martín, discúlpame, pero es importante enfatizar eso. Es importante que la gente se reeduque. De lo contrario, la expansión va a afectar no solamente a sus personas, a ellos mismos, sino a su comunidad, a sus vecinos, a sus padres, en fin, a sus familiares. Y habremos pasado 2 meses casi por las puras, pues, ¿no? En fin. No tendrá sentido, pues. No tendrá sentido, así que comparto totalmente tus palabras. Antes de terminar, Manuel, te recomiendo The Last Dance, La Última Danza, un documental en Netflix sobre Michael Jordan, extraordinario. Perfecto. Se estrenó la semana pasada, pero ya van por el capítulo 4, porque van estrenando 2 capítulos por semana, cada lunes. Bueno, Michael Jordan brilló, si no me equivoco, gran parte de los 80 y los 90. Sí, claro. Como el mejor basquetbolista del mundo, ¿no? Jugando en los Chicago Bulls. Y uno de los mejores de la historia, ahora visto muchos años después, ¿no? Bueno, Manuel, con esto vamos acabando la edición de hoy. La próxima semana más, ojalá con mejores noticias. Estamos, como decíamos al principio, en el momento más complicado de toda esta crisis del coronavirus en el Perú. Sí. Esperemos tener mejores noticias, pero Ojalá. Creo que para tener las mejores noticias también depende de nosotros. Totalmente. Nuestro comportamiento es clave aquí. Todo vuelve a lo mismo, es exactamente eso. Así que nada, Manuel, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídate. Nos vemos, Martín. Un abrazo. Y cuídense todos. Chao, chao.